Muy buenas, hoy vamos a hablar de los famosos aeromapas, esta herramienta tan popular en aerodinámica, aunque tiene también sus ciertas limitaciones. Así que en este vídeo vamos a ver un poco qué son, para qué sirven, pero también para lo que no sirven, aunque muchas veces se tiende a pensar que sí, e incluso algunas cosas más de las pequeñas complicaciones que implica, o incluso, ¿por qué no?, hacerte tu propio aeromapa, aunque a un nivel un poco casero. Entonces, un aeromapa no es más que una herramienta, digamos, visual, es un gráfico de colores o un mapa de calor, como se suelen llamar, y tiene una pinta parecida a esta. Aquí lo que nos interesa es interpretar y entender cada uno de los ejes, es decir, en el eje vertical tenemos representada una variable y en el eje horizontal tenemos representada otra. Entonces, en función del punto en el que nos movamos según estas dos variables, pues tendremos una carga aerodinámica u otra. Entonces, por ejemplo, si tú tienes el eje horizontal al 60%, el eje vertical al 50%, pues tendrías un punto aproximadamente por aquí. Lo que nos da es una aproximación de la carga aerodinámica que tendremos en función de dos variables. También se puede hacer con una tabla, es decir, que en vez de con colores tengas valores numéricos, o incluso que esos valores numéricos sean porcentajes, que te dan pues una representación en porcentaje de, digamos, de la máxima carga aerodinámica que podrías tener, cuánta estás consiguiendo según estas dos variables. Los aeromapas también se pueden utilizar en cierto modo para medir el drag, la resistencia al avance, pero no suelen ser tan útiles. Con un aeromapa normalmente buscas optimizar la carga aerodinámica porque, por ejemplo, modificando las alturas, aunque esto lo veremos un poquito más adelante en el vídeo, pues vas a conseguir más carga aerodinámica, pero no vas a perjudicar tanto en resistencia al avance. Que por cierto, si no conoces estos conceptos, pues te dejo un vídeo porque aquí en el canal ya hemos hablado largo y tendido sobre aerodinámica, así que si no estás suscrito, suscríbete y así no te perderás ninguno de los próximos vídeos porque saldrán muchos más sin duda. Entonces, ¿para qué sirve este mapa de calor? Pues como digo, principalmente para medir downforce, también para medir un poco el drag, pero sobre todo la carga aerodinámica, el downforce. Entonces, con esta guía lo que tú intentas es optimizar el setup, al menos aerodinámico, del coche para cada circuito. Es decir, tú tienes este mapa de calor que te sirve a ti de guía, como un mapa, y te sirve para saber más o menos qué carga aerodinámica conseguirías según vayas modificando las alturas, los alerones, etcétera. Entonces, no es más que una guía. O sea, esto no es como un mapa del tesoro en el que tienes una X marcada y tienes que ir ahí, ni mucho menos. Esto es una guía simplemente porque además tiene muchas complicaciones. Además, también hay varios tipos, podríamos decir, de aeromapas. No existe un único aeromapa, sino que puedes tener uno general, es decir, cuánta carga aerodinámica en total está generando el coche, o puedes tenerlo por ejes, porque esto es muy importante. Ya hemos hablado también en el canal sobre dinámica de coche, que se tienen que entender los dos ejes prácticamente como cosas separadas, entonces por eso es muy interesante. Entonces puedes tener un único aeromapa que te sirve para saber toda la carga aerodinámica que está generando el coche, o un par de aeromapas aproximadamente que, según las mismas variables, evidentemente, si no, no tendría mucho sentido compararlos, saber cuánta carga generas en el eje delantero y cuánta en el eje trasero. Esto, para optimizar setups, pues es mucho más útil que el aeromapa general, porque tú, cuando estás optimizando un setup, estás buscando también pues corregir el subviraje, el sobreviraje, un poco equilibrar los pesos de los coches en cada una de las fases de las curvas. Entonces es muy interesante tener para cada uno de los ejes, porque te va a ayudar a regular también el resto de las suspensiones. Es decir, tú sabes que, por ejemplo, hay un bache tremendo en no sé qué sitio y ese te lo vas a comer sí o sí, entonces tienes que tener una altura mínima de la suspensión delantera. Pues entonces vas buscando con esa altura mínima de la suspensión, que sabes que no la puedes bajar más porque si no te vas a cargar el coche en ese bache. Es un ejemplo un poco tonto, pero yo creo que se entiende bastante bien. Pues tienes que ir regulando la altura del eje trasero, por ejemplo, para que, acorde con esa altura mínima del eje delantero, tengas una carga aerodinámica, digamos, óptima, o lo más óptima posible para esa altura. Entonces, como digo, uno de los principales tipos, podríamos decir, también es el de comparar las distintas alturas de cada uno de los ejes, es decir, la altura a la que se pone la suspensión. Como de lejos está lo que sería el chasis de la rueda, diciéndolo de alguna manera. Entonces pones en el eje, normalmente en el eje vertical pones la altura del eje delantero, en el eje horizontal la del eje trasero, y así vas dibujando el mapa, porque normalmente cuanto más bajo tienes el coche, puedes ir más rápido, pero bueno, tiene ahí sus ciertas limitaciones. Pero luego también tenemos otro tipo de aeromapas en los que estás midiendo el ángulo de los alerones. En el caso de fórmulas, por ejemplo, que tienen alerón delantero y trasero móvil y muy influyente en la dinámica del coche, pues según la inclinación que le des a cada uno de esos dos alerones, pues te da la carga aerodinámica. Aquí, evidentemente, pues tiene una forma bastante distinta. Los colores no se distribuyen de la misma manera porque, como podrás imaginar, sobre todo si tienes un aeromapa de estos generales que te da la carga aerodinámica de todo el coche, pues cuanto más inclines
el alerón, más carga aerodinámica te va a dar. No hay un punto límite en el que diga, vale, pues a partir de aquí ya no te la da. Lo que pasa es que evidentemente si cargas mucho un alerón y el otro lo descargas, pues la dinámica del coche va a ser un poco rara, incluso puede que sea inconducible ese coche. Entonces lo ideal sería tener un mapa que no tenga 2 ejes, sino que tenga 4, pero evidentemente esto en un papel pues no se puede representar, y si lo representas no va a haber quien lo entienda ni quien lo interprete. Entonces digamos que ahí están las limitaciones de los aeromapas, o al menos como se entienden convencionalmente los aeromapas. Además, como digo, esto de los aeromapas no es un punto exacto, de hecho por eso normalmente se representa con colores y no numéricos, porque no tiene sentido darte un número exacto, porque es que realmente si tú en vez de generarte un aeromapa con un mapa de calor te generas una tabla en la que te dé un dato fijo en función de cada uno de los ángulos o de las alturas de los ejes, realmente tú tienes que entender que ese número no es exacto, es una guía. Entonces no tiene mucho sentido darte un número exacto si ese número no va a ser exacto luego en la realidad. Entonces por eso normalmente se intenta hacer con colores, que es un poco más visual, y los vas a ver fácilmente. Pues puedes decir, pues mira, aquí en este punto es rojo y aquí es verde, pero tienes toda una gama infinita de colores también intermedios. O sea, aunque no tengas el dato exacto, sabes si estás consiguiendo a rasgos generales mucha carga o poca carga. Y no solo eso, sino que si estás en un punto y quieres un poco más de carga, pues sabes para qué lado tirar para conseguir carga más fácilmente sin sacrificar otras variables, sabiendo que tienes que tener en cuenta los demás reglajes del coche, lógicamente. Entonces, si tú estás en este punto, por ejemplo, y te has dado cuenta que necesitas un poco más de carga aerodinámica, pues sabes que el camino más corto, digamos, para un poquito más de carga es tirando hacia aquí, es decir, yéndote un poco más hacia la zona roja, que es donde más carga aerodinámica tienes, o verde si lo tienes al revés. Todos los colores, pues normalmente el rojo es un extremo, el verde es otro, y bueno, ya cada uno que lo dibuje como quiera, pero normalmente vas a saber, o sea, aunque no te den una guía exactamente de ese aeromapa, vas a saber cuál es la mayor carga y cuál es la menor por sentido común, básicamente, porque tú sabes que cuanta menos altura normalmente vas a conseguir más carga aerodinámica, así que bueno, eso no debería ser mucha complicación. Pero hablando de complicaciones, tiene una muy grande, que son las transferencias de carga. Es decir, tú puedes regular el coche para que tenga una altura determinada de suspensión, un ángulo exacto a los alerones, y tú dices, vale, pues según estos dos aeromapas voy a tener una carga aerodinámica así, y tienes ese punto. Pero ¿qué pasa? Que luego vas a frenada, el coche tiene una transferencia de carga hacia adelante. Una vez más, hemos hablado de esta transferencia de carga miles de veces ya en el canal, además siempre con esta ilustración, en la que se ve que el eje delantero se comprime, el eje trasero se estira, y no solo eso, sino que los ángulos de los alerones también cambian, porque cuando el coche se inclina hacia adelante, los ángulos de los alerones también se hacen mayores, es decir, tienden a ponerse más verticales. Entonces, ¿qué pasa? Que ya todo el mapa no sirve de nada, porque además luego, cuando entras en curva, hay transferencia lateral de carga, es decir, cuando tú mides la carga aerodinámica que está generando un coche, ya sea en CFD o un túnel de viento, lo que sea, la mides con el coche completamente horizontal. Pero si cuando tú estás en curva el coche se balancea, tiende como a ladearse, ya la carga aerodinámica que está generando no es ni mucho menos la misma que si estuviese completamente horizontal. Aquí básicamente, pues, aunque la velocidad sea la misma, en un hipotético caso, el coeficiente de carga aerodinámica no va a ser el mismo, aunque la densidad del aire, el área frontal y todo sea la misma, el coeficiente aerodinámico ya te cambia, entonces no estás generando la misma carga, y ese punto que tú tenías marcado ahí exacto en el aeromapa tampoco te vale. Y luego sales de la curva y hay transferencia de carga hacia detrás, es decir, el eje trasero tiende a comprimirse, el eje delantero a estirarse, y los dos alerones tienden además a suavizar un poquito el ángulo, es decir, tienden un poquito a ponerse en horizontal. Entonces ya no te vale de nada el aeromapa. Pues sí, pero tienes que tener en cuenta que va a pasar todo esto. Entonces, cuando tú tienes un aeromapa no fijas un punto, sino que fijas una zona, porque como tú estás regulando un coche con sus suspensiones, los alerones y todo, tienes que tener en cuenta que todo eso va a pasar. Entonces, tú no pintas un punto en el que digas, vale, la suspensión trasera va a estar a esta altura, sino que la suspensión trasera va a estar a esta altura, pero cuando frene va a subir hasta aquí y cuando acelere va a bajar hasta aquí. Y esto va a ser aproximadamente, porque sí, endurezco los muelles, luego juego con los amortiguadores, con las barras antivuelco, todo esto, pues se va a modificar. Entonces tú lo que tienes que hacer es dibujar un área aproximada, tanto con la suspensión trasera, como con la delantera, como con los ángulos de los alerones, con todo lo que tú quieras pintar el aeromapa. Entonces lo que tienes finalmente no es un punto, sino un área en el que te vas a mover. Y tú sabes que si regulas un poco los muelles o la altura de las suspensiones o incluso los alerones, pues
esa zona se va a modificar. Entonces, tú lo que tienes que ir haciendo es buscando más o menos la zona óptima, donde más carga aerodinámica consigas. Evidentemente, si vas a pecar de carga aerodinámica, porque eso luego te perjudica el drag en una recta enorme del circuito, pues a lo mejor lo que buscas es tener menos carga aerodinámica, sobre todo jugando con los alerones, no tanto con las suspensiones. Así que, como ves, es un cúmulo de cosas, es muy complicado trabajar con aeromapas, o al menos si no eres un súper experto que vas a saber más o menos por dónde se va a mover el coche, pero es muy útil porque, aunque parezca que solo vale para la aerodinámica, te vale para regular todas las suspensiones también, o al menos gran parte de ellas, sabiendo que te tienes que mover en unos límites aerodinámicos. Aunque por otra parte también tienes que tener en cuenta que en el circuito hay muchos baches, que las suspensiones están todo el rato constantemente jugando. De hecho, si ves un gráfico de la altura de las ruedas o de lo que se comprimen los amortiguadores, tiene una pinta como esta, que ves que está lleno de ruido por todos lados, no es nada lineal. Entonces, ni siquiera aunque vayas en recta, es decir, que no tengas las transferencias de carga propias de las curvas, no vas a tener ese punto exacto, sino que va a estar como si estuviese vibrando ese punto alrededor de unos valores según se vayan comprimiendo las suspensiones, según se vayan incluso inclinando o declinando los alerones. De hecho, en Fórmula 1 se ven muy bien como los alerones delanteros tienen mucha flexibilidad y cuando van a cierta velocidad tienden como a flexionarse, que eso luego la FIA tiene un montón de controles para controlar que no se flexionan demasiado y demás, pero bueno, se nota muy bien, ¿no? Entonces, como ves, aunque vayas en recta y no tengas la fase de la curva, aún así se va a modificar ese punto teórico que tú buscabas al principio en el aeromapa. Así que ya por último, la gran pregunta, ¿puedes crear tú un aeromapa? Puedes hacerlo, evidentemente, con un simulador cualquiera, solo que te permita recoger los datos, que son prácticamente todos, vas a poder generarte tu propio aeromapa, pero tienes que tener en cuenta, lo primero, que probablemente no sepas optimizar el coche entero utilizando ese aeromapa, porque es muy complicado, pero yo evidentemente te voy a recomendar que lo hagas simplemente para experimentar con ello. Entonces, una práctica un poco básica para hacerlo sería medir la carga que tiene cada una de las ruedas en estático, luego ir en línea recta para ver cuánta carga aerodinámica está generando el coche con el reglaje que tengas, déjalo en base si quieres, y mides cuánto se va cargando cada rueda según va aumentando la velocidad. Esto te va a medir muy aproximadamente lo que está generando la carga aerodinámica, que va aumentando exponencialmente con la velocidad. Entonces, si coges muchos datos de esa recta, te puedes sacar más o menos el coeficiente aerodinámica que se genera en función de la velocidad del coche. Apuntas más o menos ese dato de cuánta carga has generado para cada velocidad y luego lo vas comparando con distintos reglajes. De esta manera te puedes sacar un aeromapa aproximado, sabiendo que luego a la hora de la verdad va a cambiar muchísimo porque vas a tener toda la fase de la curva y todo esto. Así que nada, este es el resumen de lo que en mi opinión deberías entender sobre los aeromapas, de todas sus limitaciones, pero también de su tremenda utilidad, que no solo vale para aerodinámica. Así que nada, no olvides suscribirte y nos vemos en la próxima.